buenos días, damas y caballeros. El día de hoy vamos a iniciar esta jornada. El tema el cual voy a exponer el día de hoy es la aplicación de los fundamentos de la anatomía y fisiología en la ventilación mecánica. Siempre es importante, antes de conocer un tema, conocer lo básico, lo importante, ¿no? Es algo muy trascendental, ¿no? Cuando ustedes inician una relación con alguien, antes de aceptar que sea su enamorado, enamorada, su esposa, mínimo lo básico, tienen que conocer cómo se llama, dónde vive, ¿no? A qué se dedica, ¿no? O sea, es lo básico, ¿no? Lo básico, por favor, ¿no? Porque igual, cuando nosotros vamos a manejar un ventilador mecánico, nosotros también tenemos que conocer lo básico del paciente, ¿no? Lo fisiológico, lo anatómico, ¿no? Es importante, ¿no? Bueno, son 40 minutos en los cuales vamos a hablar sobre anatomía y fisiología. Por favor, les pido que estén atentos. Yo sé que algunos están post guardia, ¿no? Pero despierten un poquito más, por favor. ¿Ya? Y los que participan, ¿ya? Vamos a dar un CD doble del curso. Y 2 puntos más, licenciado, al final. 2 puntos más al final del curso, ¿ya? Así que por favor estén atentos. Y si preguntamos algo, no se pongan mal, no hagan taquicardia, no se estresen, ¿ya? Sino que el único fin que queremos es que ustedes aprendan algo, ¿no? Algo en el cual esto lo vemos a diario. ¿Por qué pongo estas diapositivas? Porque nuestro fin supremo es constantemente aprender. Todos los días aprendemos nosotros. Yo también aprendo todos los días. Todos nosotros profesionales que nos dedicamos a salud, siempre tenemos que tener en mente en aprender más y más cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que al final nuestro actuar sea el adecuado ante nuestros pacientes. Muchas veces ustedes ven por la televisión los casos de negligencia médica. Gran parte son exagerados, pero gran parte también tiene mucha razón. ¿Por qué? Porque muchas veces por desconocimiento, por omisión, hay algunas cosas que obviamos, ¿no? Y que al final repercuten quizás en una complicación del paciente, y esto al final puede terminar en un paciente crítico, ¿no? En cambio, si nosotros actuamos de manera adecuada, con el conocimiento adecuado, siempre nos preparamos, hacemos las cosas correctamente, al final que vamos a obtener, ¿no? A pacientes, a familiares, una vida saludable, ¿no? Saludable, en el cual no se repercuta todo el entorno familiar. Eso es importante, ¿no? Es importante que nosotros todos los días nos preparemos, ¿no? Y miren, he querido iniciar esta exposición mostrándoles una foto. Esta gráfica, esta foto la tomé hace más de 5 años. Les cuento. Es un hospital, no les voy a decir en qué hospital, ¿ya? Miren, acá justo dice, miren, recuperación de emergencia, ¿no? Miren, le tomé porque es un caso muy interesante y anecdótico que siempre lo cuento a los colegas residentes, a los otros asistentes, a médicos de otras especialidades, a licenciados, a todos, ¿no? Siempre compartimos, porque van a ver aquí una gráfica del ventilador mecánico. Es una paciente, les cuento más o menos el caso, ¿ya? Para que estén atentos, porque quizás les puede pasar eso a ustedes, ¿ah? Estoy seguro. Si alguna vez ha pasado en un hospital nacional, ¿no? Nacional, pasó, no vieron el error, no vio la enfermera, el otro enfermero, el enfermero que ingresa de turno noche, no lo vio el residente, no lo vio el asistente, y al final es una paciente de 45 años, ya que ingresa al hospital para programarse de una cirugía, ¿no? Una cirugía, hizo una colecistitis, hizo un cuadro séptico, se infecta, el paciente se complica, ingresa por emergencia y la programa para cirugía. Un paciente joven, ¿no? De fase 4. Entonces, la paciente se comienza a complicar, hace insuficiencia respiratoria, no tolera, por ejemplo, la máscara de reservorio, desatura más, tiene un mal patrón respiratorio, al final llega a intubación y conexión a ventilación mecánica. Y programada para cirugía lo más pronto posible. La conectan a ventilador mecánico, inician sedación, analgesia, ¿no? Por ahí, muy bien, todos los profesionales están cumpliendo todo lo que se tiene que hacer, sedado muy bien. Y programan el ventilador mecánico. Al programar el ventilador mecánico, ¿ya? La paciente presentaba desbalance tóraco-abdominal.
¿no? Más o menos para que ustedes puedan ver, o sea, no había una buena sincronía. O sea, lo normal es que tanto el tórax como el abdomen a un mismo tiempo expanda, ¿no? A ver si hacemos de costadito. ¿No? Lo anormal sería que primero el tórax y contrario el abdomen, ¿no? Eso es lo anormal, lo asincrónico, ¿no? Y esta paciente estaba haciendo asincronía, ¿no? Estaba haciendo asincronía. ¿Por qué? Porque algo estaba mal, habían seteado algo mal, ¿no? Y entonces la paciente ingresa a sala de operaciones, ¿no? Por ahí estaba que hacía sincronía, lo sedan más, lo relajan, y por ahí estaba haciendo un disturbio ácido-base. ¿Por qué? Porque estaba mal seteado el ventilador. Algo básico, ¿no? Algo básico. Paciente hace parada cardíaca. Paciente joven, mujer de 45 años. Por esto, por algo importante, algo anatómico o por algo fisiológico, ¿no? Paciente sale de los 5 minutos de parada cardíaca, ¿no? Y nos interconsultan a cuidados intensivos, ¿no? Para ver qué se puede hacer. La paciente, obviamente, luego de una parada cardíaca va a presentar una mortalidad neuronal significativa, millones de neuronas que se van a morir. Ingresó, despierta, Glasgow 15, imagínense, en un hospital nacional. ¿Qué sucederá en otros lugares? ¿No? Ingresa con Glasgow 15, luego de evento de parada cardíaca mueren millones de neuronas, más neurotoxicidad. Y cuando vamos a ver a la paciente, vimos que algo estaba mal, ¿no? Primero que la paciente estaba taquicárdica, asincrónica, no había sincronía con ventilador mecánico, y nos acercamos y vemos esta gráfica en la cual le tomamos foto. Corregimos solo una cosa, de acá, una cosa básica, importante, y mejora la sincronía, mejora todo, nos mejora todo. Miren, acá está, esto es el FiO2, el disparo por flujo o sensibilidad, acá está el PIB, acá está el tiempo inspiratorio, acá está la presión inspiratoria y acá está la frecuencia, ¿no? Acá está lo que nosotros programamos, ¿no? Lo que nosotros programamos, y acá está lo que hace el paciente, ¿no? Lo que hace el paciente, y acá las gráficas, ¿no? La gráfica, esta es una gráfica de flujo, esta es la gráfica de presión, esta es la gráfica de flujo y la gráfica de volumen. ¿Alguien me puede decir algo que le llama la atención? No, normal, ¿no? Acá hemos todos venido a aprender, y aquel que participa, bueno, primero que se va a ganar 2 puntos más, la nota final ahí, imagínense ahí, va a ganarse más CDs. No se preocupen, si se equivocan es mejor confundirse acá, que confundirse con el paciente, ¿no? Y al final, ¿en qué terminó la paciente? ¿Usted, señorita, quiere hablar? ¿Algo le llama la atención? No, ¿algo le llama la atención? Acá. Está tapando acá. Doctor, no veo nada. ¿Algo le llama la atención? No se preocupe. Señorita, usted ya ha tenido su agua para que esté bien hidratada. A ver, mire por acá. ¿Algo le llama la atención? Díganos, normal, no se preocupe, ¿no? O sea, doctor, a mí me llama la atención esto ahí. ¿Qué le llama la atención de acá? Mire, a ver, le vamos a dar una ayudita de acá. ¿Algo le parece que está...? ¿Sí? Ahí, mire, acá está la FiO2, la sensibilidad, el PIB, el tiempo inspiratorio, la presión inspiratoria y la frecuencia respiratoria. Ya, muy bien, por ahí le parece que el PIB le parece un poco... Está dentro de rangos aceptables, ¿no? Generalmente lo fisiológico es un 4 o 5, ¿no? Ya, está bien, bueno, se está acercando, muy bien, a ver, por ahí, la señorita que está al costado, algo que le llame la atención de acá. No. Su compañero, usted, ¿algo le llama la atención? Miren, les cuento, ¿no? Acá lo que llama la atención, lo que está patológico, es el tiempo inspiratorio. El tiempo inspiratorio es muy corto, es 0.3 segundos. Miren, acá está, tiempo inspiratorio está en segundo, está en 0.3 segundos. Eso está mal, eso es antifisiológico en un adulto. Eso va a causar asincronía.
Eso puede causar asincronía, desaturación, taquicardia, descargas adrenérgicas, y el paciente se muere por eso. Eso sucedió en una emergencia, en recuperación de un hospital. Miren, acá les pongo una foto, miren, acá. Fotito manda, o como así como dicen, ¿no? Videíto manda, así, ¿no? ¿Ya? Imagínense, lo normal, lo fisiológico, por eso es importante conocer lo normal, lo fisiológico, ¿no? Lo normal, lo fisiológico, ¿no? Yo no les voy a decir cómo manejar, reclutar, hacer. También hay charlas más o menos de reclutamiento, pero antes tienen que ustedes conocer lo básico. Así es, licenciado, muy bien, ustedes conocen muy bien lo básico, ¿no? Hay que conocer lo básico. Y lo normal, lo fisiológico, es que el tiempo inspiratorio, más o menos cuando yo inspiro, me demora en promedio un segundo. En promedio un segundo, ¿no? Y generalmente en el tiempo expiratorio es el doble, ¿no? Si yo en el tiempo inspiratorio, lo estoy haciendo exageradamente por si acaso, ¿no? Para que sea buena, ¿no? Y en el tiempo expiratorio, más o menos 2 segundos. En promedio, eso es lo normal, lo fisiológico, ¿no? Eso es lo normal. Doctor, pero por ahí he visto que a veces el ventilador marca 1.1, 1.2. Bueno, está cerca dentro de lo fisiológico, ¿no? Pero doctor, por ahí he visto 0.8 segundos, 0.9. Está dentro de lo fisiológico, lo aceptable, ¿no? O sea, pero 0.3 segundos, o sea, es como que, ¿no? Es que nosotros, es como si nosotros programáramos que ingrese de manera rápida, súbita, ¿no? Ese ingreso de aire, ese volumen de aire, ¿no? Y eso es antifisiológico. Es por eso que miren, ¿no? En el ventilador mecánico hace esta doble curva, ¿no? Esta doble curva, ¿no? Debería solo ser una curva de la inspiración y esta es la curva de la expiración. Mira, esta es una curva, la expiración sí está bien, mira. Expiración y esto, inspiración debería ser una curvita, ¿no? Pero acá hay dos curvas, miren. Una curva, después otra curva. Esto es anormal, esto es asincronía. Algo no está bien, ¿no? Miren, ¿no? Acá también, miren. La inspiración, expiración, y nuevamente comienza la inspiración, esta línea amarilla, inspirar, luego expirar, ¿no? O sea que el paciente, doctor, ¿cómo estaría haciendo? A ver, más o menos, ¿cómo estaría haciendo? ¿No? O sea, nuevamente, doblemente comienza a respirar, a gatillar, ¿no? ¿Todo por qué? Todo por no estar adecuado el tiempo inspiratorio, ¿no? El tiempo inspiratorio. En ese momento que se fue a ver a la paciente, se modifica, se coloca en un segundo lo fisiológico, mejora la sincronía, solo hace una curva, lo que estaba taquicárdico, deja de estar taquicárdico, deja de estar taquipnéico, satura mejor, el paciente rápidamente a las horas mejora su medio interno, se toma un área de control y se logra destetar, luego extubar favorablemente, ¿no? Y miren, ¿no? Por eso nunca olvidemos lo importante de lo anatómico, de lo fisiológico, de lo básico, ¿no? De lo básico, de lo que es ventilación mecánica. ¿No? Por favor, estén muy atentos. Señorita, por favor, despierten. ¿Ya? Yo sé que todos estamos post-guardia, lo sé. ¿No? A veces estamos cansaditos, a veces, ¿no? Quizás ha sido una guardia muy agotadora, ¿no? Pero miren, ahora estamos hablando de algo muy importante que les va a servir toda su vida. Alguna vez cuando yo era alumnito me enseñaban eso, ¿no? Y las cosas que yo veo yo se lo transmito, ¿no? Ustedes alguna vez van a tener, todos nosotros manejamos pacientes críticos y podemos alguna vez ver esto, ¿no? Nos llama la atención, ¿no? Si por ahí digamos, ¿no? Doctor, pasar la voz, ¿no? Doctor, mire, este paciente hace doble curva, ¿no está normal? Por ahí viene la gente, por decir, la verdad, sí, no está mal, otra persona llama y ven, ¿no? Si se puede hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan, pero si ustedes no leen, nunca repasan, ¿no? No van a poder ver, ¿no? Y así evitamos complicaciones, ¿no? Así evitamos complicaciones. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer un repaso de lo anatómico, de lo fisiológico. ¿Okay? Muy importante recordar que dentro de la parte respiratoria siempre están las vías respiratorias superiores, una cavidad nasal, hay una cavidad faríngea, luego de la cavidad faríngea continúa la laringe, las fracasan las cuerdas vocales, luego la tráquea, luego de la tráquea que viene los bronquios, acá está la carina, miren la carina, es este cartílago central, bronquio derecho y bronquio izquierdo, ¿no? Y conforme pasa, se va dividiendo, ¿no? Este bronquio
del lado izquierdo se va dividiendo en dos. Este bronquio de acá se va dividiendo en dos o tres, se va dividiendo cada vez más, se van subdividiendo, forman bronquiolos, se van subdividiendo más. En total se van subdividiendo unas cuantas veces, unas 23 a 25 veces, ¿no? O sea, se va ramificando todo el árbol tráqueo bronquial, ¿no? Hasta el final, ¿cuál es la unidad mínima respiratoria? La unidad mínima, el alveolo. Perfecto, muy bien, están atentos. A ver, vamos a apuntar acá, la parte de adelante, están atentos, muy bien. La mínima unidad es el alveolo, miren acá. Y le tomamos una fotito acá y lo ampliamos, miren, ¿no? Ahí alrededor, acá están los sacos alveolares, alrededor de estos sacos alveolares hay vénulas, ¿no? Y arteriolas, ¿no? Todo esto, o sea, todos estos sacos alveolares, los alveolos, ¿no? Están rodeados, irrigados, tanto por vénulas y arteriolas, pequeñísimos, ¿no? Para que se dé el intercambio gaseoso. Muy bien, ¿no? Miren. Y cuando usted, y todo es importante, ¿eh? Todo es importante, ¿no? ¿Por qué todo es importante? Por supuesto, es importante saber que el bronquio derecho siempre es casi, ¿no? Por ejemplo, está descendente, mientras que el bronquio izquierdo más o menos se lateraliza, ¿no? Si digamos nosotros colocamos un tubo orotraqueal, atentos, si nosotros colocamos un tubo orotraqueal, debe estar más o menos a 3 centímetros por encima de la tráquea, más o menos por acá. Pero si nosotros no nos damos cuenta y por ahí se desplaza el tubo, se introduce más el tubo, va a ir por la disposición anatómica. ¿A qué bronquio? Derecho, muy bien, al bronquio derecho, muy bien. Ahora sí, todos están atentos, muy bien, punto para todos, por favor, ya, sobre el puntaje final. Si nosotros vemos que el tubo orotraqueal se desplaza, se introduce más, se va a desplazar ¿a dónde? Al bronquio derecho, muy bien. ¿Por qué? Por la disposición anatómica, por la forma anatómica, ¿no? Es más perpendicular, mientras que el bronquio izquierdo es más transversal, ¿no? ¿Y qué sucede? Si el tubo orotraqueal está muy metido en el bronquio derecho? ¿Qué problema puede ocasionar en el paciente a nivel pulmonar? Usted, señorita, que está como la posición de Vallejo, así muy concentrada, ¿qué cree que sucedería? No se preocupe, acá están todos, estamos para aprender. ¿Qué cree que sucedería si el tubo orotraqueal está muy metido? Si inicialmente está en 21 centímetros y luego el paciente se le moviliza, está en 24 centímetros, ¿no? Introducido. ¿Qué cree que podría ocasionar a nivel pulmonar? ¿Ah? Bueno, sí, puede ser parotrauma, muy bien, está cerca, muy bien, puede ser parotrauma, o sea, más lesión, si está muy metido al lado derecho, más presión al lado derecho y más trauma, sí, correcto. Otra complicación también puede ser atelectasia, ¿no? Si yo introduzco más el tubo orotraqueal al lado derecho, entonces va a haber menos presión al lado izquierdo y puede ocasionar atelectasia, ¿no? Que se colapse una parte pulmonar, ¿no? Entonces es muy importante. Y si el tubo también está muy afuera, ¿no? Si el tubo también está muy afuera, si el tubo, digamos, estaba en 21 centímetros y por ahí se desplaza, está en 18, doctor, no me di cuenta, colega, no me di cuenta. Por ahí reportan a la colega y dicen, ¿no? Acá tenemos todo bien colocado, todo bien al paciente, y por ahí el tubo está saliendo, o sea, 18 centímetros, entonces está mal, ¿no? Eso también que puede ocasionar, también puede, un tubo muy adentro o muy afuera también puede producir atelectasia también, ¿no? Y al final los pacientes se terminan atelectasiando, después desaturan, se complican, tratamos de sacarlo del ventilador, no logra salir del ventilador, ¿no? Por eso es importante, ¿no? El manejo en conjunto, que ustedes chequen bien esos detalles, ¿no? En cuanto al tubo orotraqueal, la posición, la fijación, a qué distancia, cómo está la insuflación del balón. Todos esos detallitos son muy importantes, ¿no? Todo eso es importante para que todo vaya bien, fisiológicamente todo vaya bien, ¿no? Algo también importante, ¿no? Mencionar que, por ejemplo, en cuanto a la cavidad nasal, también es un órgano muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque la cavidad nasal va a permitir un calentamiento del aire, ¿no? Cuando nosotros respiramos aire, respiramos un aire frío, ¿no? Un aire frío muchas veces puede ser seco o húmedo, y generalmente cuando pasa
este aire, este volumen de aire por las fosas nasales se va a calentar, se va a humidificar, ¿no? Pero esto cambia cuando un paciente es sometido a ventilación mecánica, ¿no? Entonces, ¿qué parte del ventilador o qué dispositivo haría como si fuera una fosa nasal en la cual va a dar cierta humedad, va a mantener la temperatura? ¿Ah? Muy bien el filtro de humidificación, muy bien el filtro de humidificación, ¿no? Importantísimo, muy bien. Un punto más para usted, por favor, licenciado Montes. Un punto más para la disciplina. Está muy atenta. Es importante, claro, ¿no? Entonces el filtro humidificador, ¿no?, nos va a permitir que se mantenga la temperatura, la humedad a nivel de las vías respiratorias que son adecuadas, ¿no? Ya ahorita vamos a ver, hay una diapositiva, qué complicaciones se dan cuando no se mantiene una temperatura adecuada, una humedad adecuada, que el paciente está sometido a ventilador mecánico. Ahorita vamos a verlo. Pero es importante conocer la parte anatómica. Miren, acá están los alveolos. Y si subdividimos más esos alveolos, ¿por qué están formados? Miren, están formados por células, ¿no? Células tipo 1, acá está la célula tipo 1 y la célula tipo 2. Los famosos neumocitos, ¿no? Neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2. Acá también, mira, están los capilares, ¿no? Acá están los capilares, las fibras elásticas, por acá también hay fibroblastos, leucocitos, todo tipo de células, ¿no? Esto ya es la mínima expresión, ¿no? Esto vendría a ser un alveolo, ¿no? Todo esto que estamos señalando alrededor es un alveolo, todo esto es un alveolo, una unidad mínima. Bien, ya que estamos hablando de vías respiratorias, del sistema de humidificación, porque es importante los filtros de humidificación, porque es importante todo eso, ¿no? Acá vamos a mencionar una diapositiva que les hablaba hace un rato, mira. Es una gráfica que nos muestra la temperatura y la cantidad de miligramos de agua por litro de aire. O sea, si nosotros tomamos un litro de aire, agarramos un litro, imagínense un litro de aire, este aire no solo contiene oxígeno, contiene nitrógeno, contiene moléculas de helio, contiene moléculas de agua también, ¿no? Por ahí también partículas de bacterias, hongos, virus, ¿no? Cuando nosotros respiramos todo eso, ¿no? No solo respiramos aire puro, oxígeno puro, ¿no? Nosotros respiramos todo, ¿no? Moléculas de oxígeno, de nitrógeno, de helio, partículas de polvo, respiramos partículas de virus, partículas quizás de tuberculosis y todo eso, ¿no? O sea, podemos respirar todo eso, ¿no? Entonces, esta gráfica nos muestra que a cierta temperatura, imaginemos, ¿no? Lo normal, a ver, a una temperatura de 37 grados, generalmente la cantidad de agua es 44 miligramos por un litro de aire, ¿no? ¿Qué significa eso? Que a menor temperatura, o sea, cuando la temperatura es menor a nivel general, o sea, la cantidad de miligramos de agua va a ser mucho menor. Doctor, ¿para qué sirve eso? O sea, ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué sirve eso? Pues mira, doctor, ¿y de eso de qué nos sirve? Que cuando la temperatura sea menor, y si nosotros no colocamos un filtro de humidificación, al final, ¿qué puede producir? Muy bien, está atento usted. Muy bien, excelente. Muy bien, me gusta así. Vamos un punto más para acá. Se reseca las vías respiratorias, va a producir daño y una serie de complicaciones terribles para el paciente. Hace más injuria pulmonar, más daño alveolar, ¿no? Por eso es importante saber. Y acá está lo que les quería mencionar. Miren, acá hay una gráfica para que nunca lo olviden, ¿no? Una gráfica muy interesante. Esto dice, esto es lo que sucede cuando un paciente respira aire frío y seco. ¿Qué sucede cuando se respira un aire frío y seco, ¿no? Imaginemos que nosotros no tenemos cuidado en cuanto al sistema de humidificación, en cuanto a la temperatura, no nos importa absolutamente nada, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucede a nivel anatómico? Para que ustedes sepan, no lo olviden. ¿Qué sucede? Primero, cuando el paciente respira un aire frío y seco, hay una pérdida de la función ciliar. Los cilios mueren, hay lesión, hay lisis de los cilios, ¿no? ¿Y por qué es importante los cilios? Para que se pueda dar, por ejemplo, el movimiento de la secreción a nivel bronquial, para que ascienda, ¿no? Para que expulse, ¿no? No solo se expulsa secreción bronquial, también hay bacterias, células muertas, ¿no? Y no se quede, ¿no? Y si se queda, ¿qué puede producir? Puede producir atelectasis, más complicaciones, se desatura el paciente, hipoxemia, se complica más,
y se puede morir nuestro paciente, ¿no? Miren, cuando uno respira aire frío y seco, hay pérdida de la función ciliar. Funcionalmente, cuando hay una pérdida de la función ciliar, ¿qué sucede? Hay una interrupción del transporte mucociliar, no se va a transportar adecuadamente el mucus con las bacterias, va a producir fisiológicamente retención de secreciones. Por ahí dicen, no, doctor, ese moco, esa secreción está muy seca, muy espesa, doctor, no está taponado. ¿Por qué sucederá, doctor? Y por ahí la temperatura del paciente está infraóptima, ¿no? Por ahí no colocaron el filtro humidificador, no hay, doctor, no hay. Y por ahí, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Y al final, ¿qué va a producir, no? Después dice, no, ahora no puedo aspirar bien, no puedo aspirar bien. Al final, ¿qué produce? Retención de secreciones. Aparte también, para que se pueda entender, lesión, lisis de los cilios, ¿no? Respirar aire frío y seco en paciente crítico, ¿qué produce? Tapones mucosos. Y si hay tapones mucosos, todas las complicaciones, ¿no? ¿Qué más? Desecación de las glándulas mucosas, incremento de la viscosidad del moco. El moco está más viscoso, está más pegajoso, me dicen por ahí, ¿no? Así es. ¿Qué más sucede? Atelectasias. Ahí ya comienzan las complicaciones. Miren, de algo tan simple, sencillo, anatómico, fisiológico, miren, las atelectasias. Y a veces puede hacer un paciente atelectasia de todo el pulmón. Y se hace atelectasia de todo el pulmón, complicaciones, el paciente desatura. Le pongo el incremento del FIO, 30, 40, no mejora, doctor. Por ejemplo, colegas le dicen, no mejora, le doy 50%, nada, no mejora. Le estoy nebulizando, nada, no mejora. ¿Qué sucederá? Por ahí lo examino, ausculto el pulmón izquierdo y no pasa el murmullo. Y por ahí está con bastantes secreciones y todo eso. Probablemente puede hacer que esté haciendo una atelectasia, ¿no? Y a veces entonces pedimos por ahí una radiografía, a ver, para corroborar lo que es, ¿no? Sigue desaturando más. Por ahí le pedimos una radiografía, ¿no? Y presenta atelectasia, ¿no? Y si la desaturación es severa, es significativa, al final voy a tener que hacer otro procedimiento, ¿no? Quizás una broncofibroscopía, voy a tener que llamar al especialista, al neumólogo. Por ahí el paciente se va a complicar más y más, y todo porque por no controlar algo fisiológico, ¿ok? Respirar también aire frío y seco, que produce reducción del citoplasma celular, va a reducirse la confianza pulmonar, no se va a dar una buena expansión pulmonar, el pulmón se vuelve más duro, ¿no? Va a haber un incremento del trabajo respiratorio. El paciente comienza a hiperventilar. Miren, todo lo que ocasiona cuando ustedes tienen un paciente crítico que está respirando aire frío y seco. Bien, miren, también hay un incremento del trabajo respiratorio. ¿Y qué sucede si el paciente incrementa el trabajo respiratorio? 1 hora. Pasan 2 horas, 3 horas, 5 horas. ¿Qué puede hacer el paciente? Paro, muy bien, puede hacer un paro respiratorio, puede ser hay un desgaste muscular, al final puede terminar en una parada respiratoria. Y luego de una parada respiratoria el paciente comienza a desaturar, luego que puede complicarse más en una parada cardíaca, excelente, una parada cardíaca, y al final el paciente se nos muere. ¿Y todo de qué comenzó? De una alteración ciliar, ¿no? Miren, imaginen. Es importante el manejo que ustedes hacen a diario con el paciente crítico, ¿no? Es importantísimo, ¿no? ¿No lo creen? ¿No? Es muy importante. Y todo comenzó, miren, desde algo simple y sencillo, Aparte, miren, para que les llame la atención, respirar aire frío y seco que causa ulceración de la mucosa, incremento de la resistencia de la vía aérea, incrementa las presiones pico, las presiones meseta, ¿no? Por ahí está que suena el ventilador, ¿no? Comienza a sonar el ventilador mecánico, ¿no? ¿Qué sucede? A cada rato ustedes van, apagan la alarma, cada rato apagan la alarma. ¿Qué sucede, no? Por ahí, la señorita se ha acordado que cada rato para apagando la alarma, seguro ahí, ¿no? ¿Ya? Y entonces, ¿eso qué sucede? Porque todo comenzó de que el paciente crítico respiraba aire frío y seco, y al final se altera la parte ciliar, al final que también produce una ulceración de la mucosa con más componente inflamatorio, y al final incrementa la resistencia en vía aérea, ¿no? El paciente incrementa sus presiones, las presiones pico incrementan, las presiones meseta. Por ahí, mira, doctor, ¿qué es esa presión pico, no? Esa presión pico es la presión
máxima a nivel inspiratorio. La presión pico, cuando usted ve el ventilador, ahí marca la presión pico, ¿no? 30, 40, 50, ¿no? Lo normal, lo que buscamos es que sea menor a 30, 35, ¿no? Un promedio, ¿no? O sea, 20, 25 es lo adecuado. Si por ahí está una presión de pico de 40, ¿eso qué va a producir en el paciente, ¿no? Una presión pico de 40, 45, 50, ¿qué produciría en un paciente? Más o menos. ¿No? Licenciado, ¿usted quiere? Perfecto, licenciados, acorde siempre preciso, por si un puntito más ahí, licenciado, muy bien, ¿no? Presiones pico alta van a producir barotrauma, mayor lesión a nivel pulmonar. Perfecto, ¿no? Perfecto, ¿no? Van a producir, ¿no? Mayor lesión a nivel pulmonar. Más BILI, ¿no? Más injuria pulmonar relacionada a ventilación mecánica. Se daña más el pulmón. Al final el paciente no va a salir de ventilación mecánica, ¿no? Y por ahí tratamos de setarlo, lo ponemos en espontáneo, no tolera un día, 2 días, 3 días, no tolera. Y al final todo de qué comenzó? De algo tan simple y sencillo, ¿no? Hay también pérdida de surfactante, respirar, cuando un paciente crítico respira aire frío y seco, no vemos un sistema de humidificación adecuado, puede conducir a pérdida de surfactante. ¿Se acuerdan cuando vimos las unidades mínimas del alveolo que eran las células, los neumocitos tipo 1, tipo 2, ¿no? Que producían surfactante? También se alteran, ¿no? Y van a producir shunt intrapulmonar, hipotermia, también miren, todas las complicaciones, ¿no? Que se dan. Y miren, acá hay una gráfica muy interesante, un repaso fisiológico. Generalmente en promedio, claro que esto varía de paciente por el peso también. El volumen de entidad va a variar por el peso, ¿no? En promedio se dice que es de 6 a 8 mililitros por kilo de peso. Si un paciente pesa 70 kilos, más o menos 70 kilos, ¿cuánto le correspondería de volumen de entidad? Por medio 70, pongamos de 7 mililitros, 70%, más o menos 490. Pero si una persona es pequeñito, así, pequeñito, chiquito, así como el licenciado Luisito Pacotaipe, ya que pesa menos, ¿no? 40 kilos, ya no le voy a dar a Luisito, no le voy a dar medio litro, no le voy a dar, ¿no? de volumen tiral, no le voy a programar medio litro, no será menor, ¿no? Más o menos de 40 por 7, más o menos de 28, más o menos unos 300 mililitros, ¿no? Es menor, ¿no? Es importante también conocer eso, ¿no? Miren, durante la inspiración, miren, esta es la curva de la inspiración, en promedio el volumen tidal, más o menos medio litro, luego viene la expiración, ¿no? Algo también durante la inspiración, acá hay un término nuevo que ustedes van a conocer, les presento la presión alveolar. Vamos a hablar ahorita sobre la presión alveolar, ¿no? Para que ustedes puedan entender, para que se genere ingreso de cierto volumen de aire, ¿no? A nivel alveolar, es porque hay una diferencia de presiones. Todo se mueve por diferencia de presiones. ¿Qué quiere decir eso, doctor? Para que yo, cuando yo inspiro, ¿no? ¿Qué sucede? A nivel alveolar, a nivel pleural, la presión se hace más negativa. Y la presión atmosférica de afuera es más positiva, ¿no? Entonces, el aire siempre ingresa de mayor a menor presión, ¿no? De mayor a menor presión. Cuando ustedes inspiran, ¿no? Expanden la caja torácica, la presión pleural. Hay una presión que se llama una presión pleural, ¿no? Intratorácica, se llama presión pleural. Generalmente, nunca se olviden, pregunta de examen, es negativa, ¿no? La presión pleural en la mayoría de pacientes generalmente es negativa. Durante el proceso de inspiración, esto se hace más negativa. ¿Para qué? Para que pueda ingresar cierto volumen de aire. Si la presión atmosférica, la presión alveolar es igual, no ingresa aire, ¿no? Imaginemos que yo me quedo sin respirar, me paralizo. La presión atmosférica, la presión alveolar es igual, no ingresa cierto volumen de aire. Ingresa siempre cuando hay diferencia de presiones. ¿Qué sucede cuando el paciente está en ventilación mecánica? Cuando el paciente está en ventilación mecánica, la máquina, el ventilador, ejerce una presión positiva. La máquina, el ventilador mecánico, ejerce una presión positiva. Así es, para que pueda ingresar cierto volumen, ¿no? Para que permita que ese volumen de aire pueda vencer las resistencias, ¿se acuerdan del árbol tráqueo-bronquial? Y puede expandir los sacos alveolares y los alveolos, ¿no? Entonces la máquina genera esa presión.
Así es, licenciada Zoila, muy bien, usted está atenta, muy bien, así es, ¿correcto? Sí, ¿no? Correcto, ¿no? Entonces, muy bien, todos están muy atentos, ¿no? Entonces, miren, acá está la presión pleural, miren lo que hablamos, a ver. Generalmente, ¿no? Hay presiones a nivel pulmonar, hay una presión que se llama la presión pleural. Esa presión pleural está dada en centímetros de agua. Generalmente la presión pleural durante la inspiración es negativa, menos 5 centímetros de agua. Y durante la inspiración, la presión pleural se hace más negativa, menos 5, menos 6, menos 7, puede llegar a menos 8, menos 9. Estos cambios de la presión pleural que permiten que exista una diferencia de presiones entre la presión atmosférica y la presión interna, y eso va a permitir que ingrese cierto volumen de aire, ¿no? Durante la inspiración, entonces la presión pleural se hace más negativa, ¿no? Se hace más negativa. Luego durante el proceso de expiración torna a su basal, de menos 7, menos 8 a menos 5. La presión alveolar, ¿no? También está dada en centímetros de agua, también es negativa, llega a menos 1, y luego durante la expiración tiende a ser positiva. ¿Okay? Vamos a hablar en las siguientes gráficas un poquito más de esto para que puedan entender. Miren, acá hay una gráfica muy importante. Todos los que vemos ventilador mecánico, todos los que nos dedicamos a áreas críticas, tenemos que hablar sobre esta gráfica, ¿no? Esta es la gráfica más importante que hizo inmortal a un médico, ¿no? Este médico se llama John West, así se llamaba, ¿no? John West, ¿no? Tiene un libro de ventilación mecánica solo de él, ¿no? En el cual su gráfica más importante es esta, ¿no? Esta es una de las gráficas más importantes, ¿no? La gráfica de John West. Estas son las famosas, son zonas de distribución del flujo aéreo, ¿no? Y lo vamos a explicar para que puedan entender. Entendiendo esto van a entender un poco lo que es la fisiología, qué es lo que sucede con algunas enfermedades. Este es el pulmón, miren, este es el pulmón. Esta vendría a ser la zona del ápice, la zona superior, más alta, la zona media y la zona baja. Miren, esto vendría a ser una arteria, una arteriola, alrededor de un alveolo. Esta una arteria o vénula, esta una arteria y vénula. Bueno, ¿qué es lo que demostró John West, ¿no? John West, las famosas zonas de West que hablan, ¿no? Alguna vez han escuchado, estoy seguro que una vez han escuchado, pero dirán, ¿qué significa eso? John West demostró que en los ápices hay varios tipos de presiones a nivel pulmonar. Hay una presión alveolar, hay una presión arterial, A minúscula es la presión arterial y PB es la presión venosa. Entonces repetimos, a ver, P con A mayúscula, presión alveolar, PA minúscula, presión arterial, muy bien, están atentos, PB, presión venosa. ¿Qué es lo que sucede a nivel de los ápices o zona 1 de West? Fisiológicamente lo normal es que la presión alveolar sea mucho mayor, ¿no? O sea, hay más presión alveolar, o sea, hay más oxígeno, más flujo aéreo en la parte de los ápices, generalmente, ¿no? Eso que permite una mayor ventilación a nivel de los ápices, para que no te olvides. Generalmente en el pulmón, de forma fisiológica, los ápices, la zona superior, está más ventilada que profundida. ¿Por qué? Porque fisiológicamente la presión alveolar es mayor que la presión arterial y que la presión venosa. Es por eso que cuando nosotros respiramos, cuando los pacientes de manera general respiran bacilos de Koch, bacilos de la tuberculosis, ¿qué área creen que va a presentar mayor alteración? ¿La base, la zona intermedia, o la zona que está más ventilada, que hay más aire, ¿no? Vendrían a ser los ápices. Generalmente cuando un paciente presenta un proceso infeccioso tipo de tuberculosis, lo más frecuente, en más del 80% de los casos, es que vamos a encontrar lesiones en los ápices. Pero por ahí ustedes me dirán, no doctor, pero yo he visto un paciente crítico que todo el pulmón está hecho un pulmón leña, ¿no? Está con fibrosis, bronquital. Claro, eso ya son pulmones ya muy dañados, muy severos, ¿no? Pero así es, pero generalmente, muy bien, usted está atenta, ¿no? Todos están atentos. Generalmente la primera infección, la primera lesión es en las zonas de los ápices. ¿Por qué? Fisiológicamente, ¿por qué? Porque son áreas mayor ventiladas, mayor oxigenadas,
cuya presión alveolar es mayor que la presión arterial y venosa. ¿Y qué sucede en las bases, no? En las bases ya sucede todo lo contrario. La presión arterial es mayor que la presión venosa y la presión alveolar, A mayúscula, alveolar, ya es mucho menor. Cuando un paciente está en ventilación mecánica, esto cambia un poco, ¿no? Todo se vuelve igual, casi similar. La zona 1, la presión de la zona 1 es similar a la zona 2. ¿Por qué? Porque ya el paciente ya no está en posición parado, ¿no? Está en decúbito supino, ¿no? O prono, ¿no? Entonces se pierde estas zonas. Pero es importante que ustedes conozcan esto, ¿no? Siempre, ¿no? Aparte, cuando un paciente está con insuficiencia cardíaca, con hipertensión pulmonar, también ya se altera todo eso, ¿no? Tiende a predominar la presión arterial y venosa, ¿no? Siguiente. Miren, acá está, para que repasemos un poco de la gráfica inicial, ¿no? De la división, por ejemplo, del árbol tráqueo-bronquial. No olviden, por ejemplo, miren, acá está la tráquea, se divide en el bronquio derecho, el bronquio izquierdo, se va subdividiendo más y más. La segunda subdivisión, viene la tercera subdivisión, la cuarta subdivisión, se va dividiendo más, como si fuera un arbolito, ¿no? Se va subdividiendo más y más y más y más y más. Hasta el final, miren, hasta la división 23 a 25, ¿no? Se ramifica, ¿no? Entonces quiere decir que en la parte distal el grosor a nivel bronquial es pequeño, es milimétrico, ¿no? Es milimétrico, es mínimo, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? A nivel de la tráquea, entonces el diámetro es mucho mayor. Miren, el diámetro de la tráquea aproximadamente eso es 1.8 centímetros, ¿no? Hay una tráquea, ¿no? A nivel de los bronquios derecho e izquierdo, ¿ven? Más o menos, el diámetro es de 1.2 a 1 centímetro, ¿no? Se torna más pequeño, ¿no? Son dos bronquios grandes, ¿no? Algo importante, miren, pregunta de examen. Hace un rato mencionábamos generalmente el volumen tiral o volumen corriente, promedio era ¿cuánto? ¿Cuánto era en promedio? 500, muy bien, estaban atentos, 500 en promedio, y eso variaba en cuanto al peso. Ya saben que eso también en promedio, el volumen del carbonía de 6 a 8 mililitros, un repasito, ya lo saben, ¿no? Lo que queríamos llegar es que, por ejemplo, cuando ingresa cierto volumen tiral, si ingresa 500, no todos los 500 mililitros van al intercambio gaseoso. No todos los 500 mililitros, ¿no? Hay un porcentaje, hay un volumen que se queda atrapado en el árbol tráqueo-bronquial, ¿no? Ese volumen se conoce como volumen o espacio muerto. Muy bien, por ahí alguien mencionó, muy tan atentos ahí, ¿no? Entonces ese volumen, ¿qué es el espacio muerto o volumen de espacio muerto? Es aquel volumen, parte del volumen tiral, que es aproximadamente entre 150 a 200 mililitros, que no va a intervenir en el intercambio gaseoso. Es un volumen de aire que se queda atrapado. Lo que generalmente ese volumen que se queda atrapado es hasta la división 16. O sea, el bronquio se va subdividiendo y hasta el bronquiolo 16 se queda el aire atrapado. A partir de la división 17 es como se conoce como los bronquiolos respiratorios. ¿Por qué bronquiolos respiratorios? Porque sí son bronquiolos que van a intervenir en el intercambio gaseoso. Todo lo demás se queda atrapado. ¿Qué sucede? Muchas veces ustedes van a ver cuando tienen un paciente de ventilación mecánica, está con su tubo traqueal, está con su filtro, están más corrugados, más, y el paciente, sus presiones pico están altas, tiene secreciones, ¿no? Al tener secreciones y al tener un sistema largo, va a incrementar las resistencias. Ese paciente va a hacer más trabajo respiratorio para que pueda ingresar y salir aire. Entonces, muchas veces intentamos sacarlo del respirador artificial y no se puede, se agota, se cansa, ¿no? Doctor no toleró, y por ahí estaba con polimnia, y ustedes vean también que lo vuelven para que eviten parada respiratoria, parada cardíaca, porque su trabajo respiratorio era mayor. Entonces, lo que queremos decir es que para disminuir todo esto, vendría a ser todo ese volumen de aire que viene, todos esos
tubo traqueal, todo eso colgado, vendría a ser el espacio muerto. Eso genera mayor trabajo respiratorio. Entonces, si nosotros queremos sacar a un paciente de la ventilación mecánica, paciente que ha tenido fracaso, ha fracasado, al final, ¿en qué procedimiento termina para disminuir todo ese volumen de espacio muerto? ¿Ustedes saben cuál es ese procedimiento? Perfecto, la traqueostomía, ¿no? Hacerle la traqueostomía, el principio fisiológico fundamental de la traqueostomía es disminuir ese espacio muerto, ¿no? Entonces, al disminuir ese espacio muerto, el paciente crítico, su trabajo respiratorio, licenciado, su trabajo respiratorio, muy bien, su trabajo respiratorio va a ser menor. Cuando un paciente se realiza una traqueostomía, uno de los fines que buscan nosotros, bueno, el primero es sacarlo más rápido del respirador mecánico, ¿no? Uno de lo que buscamos. ¿Y cuál es lo fisiológico? Es que disminuimos el volumen de espacio muerto, ¿no? Y el paciente su trabajo respiratorio va a ser menor, se va a agotar menos, ¿no? Y va probablemente a salir más rápido del ventilador mecánico, ¿no? Es lo que dice la literatura. Miren, para que se relajen, esta es una obra de Leonardo da Vinci, se llama la Virgen María Santana, ¿no? Está en la Capilla Sixtina, ¿no? Y el niño Jesús, ¿no? Interesante.